Un lunes 5 de julio de 1999, días después de la muerte de José Coco Villar, uno de los supuestos implicados en el magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña, su familia informó que el prófugo pretendía entregarse a la justicia, convencido por el monseñor Pastor Cuquejo y el doctor Luis Alfonso Resc. El pago de los impuestos de la ciudadanía paraguaya solo cubría el 69% de los salarios de los funcionarios públicos. El Partido Encuentro Nacional anunciaba que actuaría de moderador, buscando consenso entre los liberales y colorados para ocupar la vicepresidencia céfala por la muerte de Luis María Argaña. Telecel ponía a la venta los teléfonos celulares StarTAC 3000 y Motorola V3620 a $7 y $21 respectivamente. Las vacaciones de invierno iniciaban para todos los alumnos de los colegios y escuelas del país. Además, también daban inicio a los cursos de capacitación docente dictados por el MEC. Mario Puzo, el creador de la épica saga de libros El Padrino, fallecía en Estados Unidos a los 78 años. Asimismo, el ex Soda Stereo Gustavo Cerati lanzaba su segundo disco como solista. El presidente argentino Carlos Menem buscaba una solución a los conflictos violentos sucedidos en la provincia de Corrientes, en donde los manifestantes en huelga quemaron las sedes de algunos partidos políticos. Mientras todo esto ocurría, en el Bañado Tacumbú, unas 298 casas hechas con materiales prefabricados eran inauguradas en un acto realizado en la parroquia San Felipe y Santiago. El proyecto fue solventado con fondos de la Agencia Española de Cooperación Nacional, teniendo como uno de sus propulsores al padre Pedro Velasco. Bueno, padre, un poco de semblanza también. Tenemos varios artículos que hablan sobre usted. 10 años estuvo en la Crucecita. Sí. Y después se muda al Bañado. Y en la Universidad Católica. Y en la Universidad Católica. Y después, en el año 85, me mudé al Bañado. ¿Y esa fue una decisión que le vino de arriba? ¿Fue una orden? ¿O fue usted quien propuso ir, padre? Yo estoy en una orden muy democrática. Los dominicos, nació en el siglo XII, pero siempre hemos sido democráticos. Entonces, esas órdenes de arriba en nuestra congregación se estudian las cosas. En aquel tiempo había toda una corriente religiosa de inserción en los medios populares, en los medios pobres, ¿no? Siempre somos pocos y yo siempre me pregunté, ¿por qué tanta teoría y tan poca práctica? Siempre fue para mí una pregunta que me hacía. Teorizamos mucho, pero al final nunca aterrizamos. Entonces, en conjunto con mi comunidad, yo me ofrecí para hacer esa experiencia de vida inserta, de vivir religiosamente con los más pobres y con ellos y como ellos, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia no fácil al principio. Al principio... ¿Le costó, padre? Yo digo, parecía un marciano que me faltaban los cuernitos nomás, ¿no? Porque una persona que está ahí y este señor que viene a hacer acá, ¿verdad? El Bañado del 85 era mucho más pobre que ahora, ¿no? Entonces, realmente, pero yo fui muy convencido. Pasé 2 años en silencio, solamente estando con la gente, y creo que eso fue muy bueno. Porque primero, para vivir con los pobres y ser uno más y trabajar, hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar, hay que estar atento a su vida y hay que saber captar los valores inmensos que tienen dentro de su pobreza y de sus errores, como todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué aprendió usted con ellos, padre? Y aprendí la solidaridad, aprendí la capacidad de resistencia, aprendí el optimismo, aprendí la esperanza que no decae. Es decir, ante situaciones 1000 veces menos duras, yo mismo, mucha gente se quebraría. Y a veces los pobres viven en situaciones realmente terroríficas y luego uno, cuando pasan 10, 15, 20 años, uno ve que hay gente que salió adelante y que tiene sueños y que está orgulloso de haber salvado a su hijo, a su familia. Yo digo, yo que viví con unos padres buenos, que no me faltó nada, que tuve formación, me cuesta tanto ser buena persona. Cuando veo esa pobreza extrema, la gente cómo sueña y cómo quiere ir adelante, ¿no? Y los sacrificios que hace y que no se valoran, porque a veces es eso que me decía de la discriminación. Cuando dicen la gente no quiere trabajar. Ahora mismo yo podía traer acá 10, 15, 20 personas, madres de familia, que están trabajando 11 horas, 12 horas en empresas de limpieza y ganan 1.200.000 guaraníes al mes. Esa no quiere trabajar.
¿Qué otro prejuicio le molesta escuchar, padre, cuando se habla del bañado? Sobre todo hay algo que siempre se dice: ¿por qué se van al lugar del río? O quieren volver siempre, por eso no hay solución, porque lo que están buscando es el asistencialismo y nada más. Sí, me molesta, más que molestarme en este momento, yo me siento uno más y me hiere. Es como si me lo dijeran a mí mismo, ¿verdad? Porque veo que es un error terrible. ¿Por qué, padre? En mucha gente es un error y en otros es una excusa para lavarse las manos y justificar su injusticia o su buena vida al margen de sufrimiento de los demás, ¿no? Digo que es un error porque realmente la gente que está en los bañados es gente que ya ha sido expulsada del trabajo, de la educación, del campo. Es decir, y si uno va a analizar, los que vinieron emigrantes no vinieron porque quisieron. Es decir, el primer grupo del Bañado Tacumbú son gente que vino del norte, de Casado, cuando se cerraron las fábricas de tanino, etcétera, y tuvieron que estar en Sajonia ahí 10, 12, 14 años, peor que ahora, ¿no? Y un militar les metió ahí al bañado y bueno, o sea, ya son fruto de gente que estuvo trabajando a veces 10, 15 años, se cerró la fábrica, ni jubilación, ni seguro, ni nada. Hay un señor que era uno de esos ancianos que vende por la calle cositas. Digo, pero este señor estuvo trabajando un montón de años, tendría que tener una jubilación, algo, no tiene nada. Entonces, son gente que ya vino con ese problema y sin plata, sin dinero, ¿no? Entonces, son gente trabajadora que luego la vida terrorífica a veces se cae en el alcohol, se cae en un montón de problemas porque, ya digo, para mí lo admirable es que de 100, 20 no se salvan, 80 se salvan. Para mí lo milagroso no es que 20 no se salvan, lo milagroso es que 80 puedan salir con esa situación. Entonces es injusto, ¿no? Luego no hay trabajo porque realmente es una falacia eso que dicen, la gente no quiere trabajar. Cuando yo fui al bañado no había ningún astillero, ahora hay 7 astilleros, ningún astillero le falta trabajo. Precisan 100 trabajadores, hay 200 que quieren trabajar. Entonces... ¿Y colaboran los astilleros tomando gente ahí? Yo digo para esa mentira que me hiere, ¿verdad? En el bañador, en este momento, yo creo que casi no habrá ninguna familia que no tiene a alguien inmigrante. Gente que está en España, gente que está en Buenos Aires. Esa gente es gente que no quiere trabajar, es gente que no tiene inquietud. ¿Quién deja su patria? También dicen que están puestos ahí por políticos como para asegurar un cuoteo, responder a favores políticos. ¿Hay eso, padre? ¿Hay injerencia? Yo creo que los políticos han manipulado mucho a los pobres y continúan manipulándolo y mientras no sean políticos honestos, que en nuestro país nos faltan, yo creo que en Paraguay, en nuestro país, político y deshonestidad, lamentablemente casi lo mismo. Mientras no haya, siempre van a continuar. Y realmente son de los que pervierten a los pobres. A veces, problemas que decimos, el pobre es un prebendario. No, le han hecho prebendario. Le han hecho prebendario. Han alimentado la prebenda, ¿no? Padre, una cosita, perdón que le interrumpa, pero me preocupa la hora nomás, que se nos va a acabar enseguida. Usted mencionó que en el 85 era un lugar más pobre el bañado que hoy. Y uno decía, hay casas que se han construido. Usted días pasados me contaba sobre cómo le fueron ganando al río, sacando el pan de la boca, textualmente dijo así, padre, y rellenando esas tierras. Pero la situación hoy tiene un factor que creo, usted me va a corregir, el 85 no era tan grave como es la droga. ¿Cómo están los jóvenes del bañado, donde está usted, con respecto a ese tema, padre? Yo soy optimista, a pesar de todo. Creo que mi fe cristiana también me hace ser optimista, ¿no? Creo que es un problemón el de la droga. Creo que es un problema universal. No es un problema paraguayo, ni es un problema del bañado. Es un problema, lamentablemente, creo que el narcotráfico infecta a todo el mundo. Y en el bañado y en los sectores más pobres se nota más, ¿verdad? Entonces ese es un problema. Ese problema cuando yo fui al bañado no existía, ¿no? Pero hoy día hay muchos más jóvenes que estudian, que trabajan, bien formados,
que pelean por una vida mejor, hay muchos más que antes. Es decir, yo creo que entonces hay que ver el pro y el contra, ¿verdad? ¿Y hay narcotraficantes ahí, padre? ¿O están ahí mismo, digamos? Hay mucho pequeño traficante y el problema es ese, El menudeo. que el último es víctima y el último es el que sale a la cárcel. Nos cuesta mucho cuando descubrimos a alguien que vende, nos cuesta mucho que la fiscalía y que la policía se centren en ese, que otra vez es el segundo o el tercero, tampoco, ¿no? Entonces, el problema de la droga yo creo que es universal y es un problema, entre otros muchos, yo que creo que hay que atacar fuerte, ¿no? Pero, Padre, perdón, estamos viendo algunas imágenes, parte de lo que ha sido su trabajo, ¿verdad?, aquí en Paraguay, en cerca del mediodía y no había nada de comer en la casa de la familia Armoa, un testimonio, esto es del año 2006, una serie de reportajes que se hicieron en ABC, ahí está usted, padre, el Estado paraguayo es una fábrica de pobreza, decían en aquel entonces. Continúa siendo. Continuamos siendo la fábrica de pobreza. A ver, otro artículo le pido a los compañeros. Sacerdotes censuran actuación judicial y ven a Lugo candidato. Religiosos apoyaron el cadenazo contra la injusticia. ¿Cómo le evalúa a Lugo, padre? Me parece que en el momento que él subió y que él llegó a la presidencia, creo que hizo una labor muy interesante. En el Bañado creo que las cosas mejores que se hicieron durante su gobierno, ¿verdad? Pero creo que fue una opción también con muchas debilidades. Creo que es un grupo que otra vez se ha acomodado a la realidad y creo que su proyecto en este momento es un proyecto que no nos da esperanza, sino que es un fracaso. Padre, me estaban contando, su padre también vivió en Paraguay. Mi padre, yo digo que era un adicto a la solidaridad y a la enseñanza. Era un maestro. ¿Y cómo fue? ¿Para venir a enseñar? ¿Vino a enseñar? Entonces terminó, se jubiló y podía estar muy bien allá en España, ¿no? Claro. Y como tenía esas dos adicciones, vino y me dijo, ¿por qué no te ayudo? Y vino y se quedó 14 años. Y él fundó la Escuelita del Bañado, trabajó ahí, fue uno más, una sencillez impresionante, una maravilla, una ancianidad maravillosa. Y me estaba diciendo que fue a España prácticamente a despedirse de España, digamos. Sí, porque se enfermó, así el último año fue muy rápido, tuvo un cáncer muy galopante y le subí al avión y es impresionante lo último que escribió, casi en su lecho de muerte, fue una notita que dijo, dile a los del Bañado que le ofrezco al Señor todo lo que me está pasando para que haya un barrio mejor y un Paraguay mejor. Eso fue la última esperanza y el último pensamiento de mi padre, poquito antes de morir. ¿Y sus hermanos qué dijeron cuando la historia del papá que venga acá fue? Al principio no le gustaba nada. Pero después... ¿Cómo el abuelo, ahora que tengo nietos y tal? Pero luego se fueron convenciendo y mi padre iba, pasaba la cancilla por la familia y venía acá y metía. Mucho no le importaba la opinión. Bañado. Había que apoyar. Sí, Entonces, sí. Padre, tengo que despedirle, le agradezco mucho que haya venido. Sé que hay un momento de esperanza porque está la posibilidad que se le construyan casas en las tierras que están, que son hoy de la gente que vive en el Bañado, y eso está ahí nomás, padre, ¿eh? Yo creo que sí, y creo que vamos a conseguirlo si la gente pobre continuamos unidos y si la gente buena, no pobre, profesional, empresarios, que también quieren un Paraguay más justo, nos unimos. Y creo que es posible. Y tenemos que apostar por un Paraguay donde todos podamos vivir con dignidad. Entonces yo lo veo con mucha esperanza, pero no fácil. ¿Y qué falta todavía? En el camino, para que se respeten a los pobres, para que los pasos que se vayan dando, ahora tenemos que ver las viviendas, tenemos que ver cómo se titulan los espacios, hay que catastrar todo eso, hay que ver de qué manera se integran en el nuevo barrio. Si hay buena voluntad por el gobierno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que la gente pobre deje de ser pobre, no para que sea pobre y sea objeto de prebenda. Si se hace ese esfuerzo, veo que ahora hay cierta voluntad para que eso pase.
pero no es el ambiente general. Yo no soy tampoco, no soy Iluso. iluso, ¿verdad? Entonces creo que nos faltan un tiempo duro, un tiempo difícil, pero muy esperanzador. Nosotros este proyecto Decimos El Bañado, para nosotros es un compromiso, es un ideal y es un reclamo a nuestros derechos. Aparte, es ideal en el sentido que no es dejar el barrio, sino es mejorar el barrio, ¿verdad? Claro, es un ideal porque no queremos inundarnos, no, queremos ser personas mejor, con una vida mejor. Educación, salud, convivencia, trabajo, y creo que se puede hacer, creo que es posible. Padre, mil gracias por haber estado con nosotros. Yo disfruté mucho la charla con usted y aprendí también cosas sobre su vida que no conocía, como lo de su padre que nos soplaron y que ahora también sabemos todos. Gracias, padre, muy amable. Gracias a ustedes, y yo, como digo, mi única esperanza y mi alegría es ser voz de los pobres y del Bañado y otros bañadenses, del mundo indígena, campesino y de tanta gente no pobre que es buena, y que también juntos creo que podemos soñar. Para mí, Paraguay es mi país. Yo digo que soy un paraguayo nacido en España. Entonces, que hagamos un Paraguay mejor. Tenemos que hacer una pausa. Nosotros, al volver, vamos a hablar con una persona que está involucrada en una gesta deportiva inolvidable, aunque parece que algunas personas no le hacen ya mucho caso a aquellos campeones. En instantes, después de la pausa, ya volvemos.